Palabra. Vamos a orar para dar comienzo. ¿Me escuchan, no? Sí. Bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de poder oír tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, Señor, que tú, Señor, nos has dado en ellas, Señor, toda la guía, Señor. Tú has puesto tu amor en ellas, Señor, para que nos guíe en todo tiempo y en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque es nuestro alimento diario, Señor, es lo que necesitamos para seguir, es lo que trae paz, es lo que trae fe, es lo que trae todo eso bueno que necesitamos sentir en estos tiempos, Padre amado. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablando, que seas tú, Señor, redarguyendo, que seas tú enseñando, que seas tú, Señor, el que ponga cada palabra en mi boca también, Señor, y te pido que podamos oír, Señor, lo que tú quieres decirnos en este tiempo, que nos llenes de tu paz, de tu gracia, Señor, que llenes cada una de las necesidades que hay y que nos hables. Necesitamos oír tu voz, Señor, necesitamos, Señor, una palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vengo con varios versículos, ¿sí? Vamos a leer. Así que vamos a abrir en el libro de Isaías 27:1. Isaías 27:1 dice: en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Si la otra vez se me venía esta palabra, ¿no? La palabra Leviatán se me vino. El domingo estaba yo ya para irme a dormir y se me vino la palabra. No le di importancia, pero a la madrugada me levanté con la misma palabra. Me levantaba y escuchaba esa misma palabra, ¿no?, en mi mente. Y yo digo, ¿qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿O qué significa esta palabra, no? ¿O qué es esta palabra? Entonces, no es que tuve miedo, sino que me agarró un poco como de temor, porque yo sabía que era como una serpiente marina o algo así, ¿no? Y estuve en la mañana orando, después estuve viéndolo a Dios, que empecé a leer en dónde aparecía en la Biblia esta palabra, y entonces me dio Isaías, y después me da el Salmo 104, 26. Vamos a leer. Dice, Salmo 104, 26 al 27, dice: allí andan las naves, allí este Leviatán, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Bueno, el Salmo 104 es bastante extenso, después si quieren lo leen, ¿no? Pero ahí está diciendo el salmista todo lo que creó Dios, ¿no? Todo lo que hizo Dios. Y acá le dice, ¿no?, por el mar, estaba hablando del mar, dice, allí andan las naves, los barcos, ¿no? Allí también el Leviatán, dice, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo. Bueno, entonces yo investigando qué significaba esta palabra o qué quería Dios hablarme con esta palabra, me voy al Google, ¿no?, como hoy hacemos todo, y saqué, ¿no?, un párrafo que me gustó, que dice: ¿por qué Dios creó al Leviatán? Dios creó al Leviatán para demostrar su poder y autoridad suprema sobre las fuerzas del caos y el mal. Dice que esa palabra Leviatán, que era una serpiente, ¿no?, marina, que dice que supuestamente es algo como místico también, ¿no? No se sabe si existió o no, pero dice que era una serpiente marina, era la más grande que había en el mundo, que quiere decir la que tenía más poder que todo, la que tenía más fuerza, ¿sí? Y dice que esta palabra Leviatán significa caos y el mal, ¿sí?
Están, bueno, integrados en los mitos, ¿no? Antiguos también. Pero dice que Dios la creó. En el Salmo 104 dice que Dios creó al Leviatán. ¿Para qué? Para que jugase en el mar. ¿No? Entonces yo me quedé. Seguí andando porque todavía no me daba explicación alguna. Y esto, ¿no? Dice que Dios creó al Leviatán para demostrar su poder y autoridad suprema sobre las fuerzas del caos y el mal. Dice, los poderes opresores que Dios dominará, ¿no? Dice que Dios creó al Leviatán y el Leviatán está bajo autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, yo digo, todavía no me cerraba mucho hasta que empecé a meditar en las cosas de Dios y Dios me mostraba. ¿Vieron cuando, no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Pero cuando hay situaciones en la vida personal de una persona o en la familia o en el trabajo o donde estés, que se levanta como un caos o una tormenta, ¿me van entendiendo lo que les quiero decir? Un problema grande, un problema que quizás a veces vos decís, ¿y esto de dónde vino? O esto cómo se originó, ¿por qué ahora tengo este problema si estaba tranquila, no? El caos es eso, es en una situación tranquila se desencadena algo malo. ¿Sí? Bueno, ahí aparece el Leviatán, supuestamente la Biblia y los estudiosos, ¿no? Y de eso me hablaba Dios. Entonces yo decía, ¿pero por qué Dios me habla de esto? Yo pensaba que era algo malo y Dios me estaba hablando de algo bueno. A ver, aunque vos creas que está todo mal, confía en mí porque está todo bien. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me van entendiendo un poco? Aunque se levante caos en tu vida, Dios tiene el control. Y qué difícil es en esos momentos de caos sentir que Dios tiene el control, ¿no? Porque nosotros no lo tenemos, ¿sí? Y es feo sentir que nosotros no tenemos el control de la situación. ¿Por qué? Porque nos gusta tener el control de todo y porque tenemos que tener para nosotros o para nuestro entendimiento el control de todo. Pero acá Dios nos dice, pero vos no podés, pero yo sí puedo. ¿Por qué? Porque Dios creó todas esas cosas. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios creó algo malo? ¿No? Para manifestar su poder, para decirnos a nosotros de que Él puede librarnos, de que Él puede tener la única autoridad sobre esa situación. Eso era lo que Dios me decía, ¿no? A pesar que vos veas esto, yo tengo el control, ¿sí? A pesar que vos estés pasando una etapa difícil, yo tengo el control. Y qué difícil es, ¿no? Sentir que Dios tiene el control o creer que Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque no lo vemos a Dios. ¿O lo vemos a Dios? No. Y la situación está pasando y nosotros, ¿qué tenemos? Ansiedad, desesperación, todo lo que se te pueda ocurrir en la mente, en ese momento lo tenemos. Al menos a mí me pasa, ¿no? Y es normal que pase, y sí, porque de fierro no somos, ni somos de palo, somos de carne y hueso, pensamos y razonamos, y en ese razonamiento y en ese pensamiento donde pasa en un segundo todo un torbellino de pensamientos que nunca van a ser buenos, sino que si hay un caos, el caos va a ser peor por nuestros pensamientos, ¿sí? Y ahora vamos a leer bastante, porque quiero leerles Éxodo 14. Voy a leerlo para refrescar memoria, ¿no? Quizás algunos saben, otros no. Cómo cruza Israel con Moisés el mar, ¿sí? Dice que lo cruza en seco, ¿sí? Ellos vienen de escaparse de Egipto y cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, les promete que iban a ir ¿a dónde? A donde Dios les prometió, a una tierra prometida. Entonces todo el pueblo iba contento caminando para una tierra prometida. Pero en ese transcurso de la caminata se arrepintió el rey de Egipto y los querían que vuelva otra vez. Entonces
se le presenta en el camino. Y vamos a leer algo de eso. Éxodo 14, 8. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Con qué mano salieron los hijos de Israel de Egipto? Con mano poderosa, ¿sí? Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron. Acamparon junto al mar, al lado de Pia-Hirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí, los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho eso así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel, por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Jehová, en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Sí? Yo me imaginaba leyendo esto, ¿no? No sé si ustedes en algún momento se lo imaginaron. Imagínense en su vida ahí, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Dios nos saca de un lugar oscuro, ¿sí? O de una situación. Vamos caminando, mientras vamos caminando, se acerca otra amenaza, que eran estos faraones, ¿no? El faraón con todas las caballerizas, digamos, era un pueblo caminando sin tener armas, sin tener nada para defenderse. Ellos caminaban nomás con sus hijos y sus cosas para cruzar el desierto. Atrás de ellos viene la amenaza, pero era una amenaza poderosa. No era una amenaza, no eran 2 o 3, o gente caminando con palos, no, era gente con carros, con caballos, con armas, ¿sí? Que iban directamente ¿a qué? A matar. Y ellos no tenían cómo defenderse. Pero había una promesa sobre la vida de ellos, que era ir a la tierra prometida. Pero se apresuró esto. Claro, imagínense, ¿no? Hasta yo, digamos, no sé, estaría más que asustada, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se siente amenazado. Y ahí la gente, ¿qué empezó a decir? No hubiésemos quedado con los egipcios y hubiésemos sido, ¿qué? Prisioneros toda la vida de ellos. Prefería eso antes de morir acá. Y Dios diciéndoles, pero yo tengo promesa para ustedes. Y otro diciéndole a Dios, no, pero no me importa eso, me hubiese muerto en Egipto antes que morir acá, acribillado. ¿No? Porque era ese el miedo de ellos. ¿Y Dios qué hizo? Se glorificó. Dios hizo algo que dice que en el mundo, en la historia universal, nunca se dio, que es abrir un mar en 2 para que ellos pasen. Está bien, ellos estaban pasando, pero atrás venían los egipcios. Y Dios dice que cuando ellos terminen, después si siguen leyendo, Éxodo 14, dice que cuando el último terminó de pasar, ahí se cerraron las aguas y se ahogaron todos y murieron todos. Pero primero tuvieron que pasar el caos. ¿Van entendiendo? Primero esa gente tuvo que vivir un caos, porque yo pienso que fue un caos total.
hay que estar en esa situación, ¿no? Pero a nosotros nos pasa a veces eso. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Y quizás, no sé si todo el tiempo, pero varias veces en el año me pasa. Hay situaciones que se levantan en contra de uno, situaciones que uno no espera, pero yo sé que hay una promesa de Dios. ¿Sí? Sé que hay una promesa de Dios y que hay muchas promesas de Dios para cada uno de nosotros. Sé también que es difícil en ese momento de caos recordar la promesa de Dios. Yo lo sé que es difícil, pero por eso nosotros debemos estar más alerta en la palabra de Dios y buscar todo el tiempo la palabra de Dios. Los israelitas decían que ellos no se tenían que olvidar de la palabra de Dios, que la tenían que estar, dice que se la tenían que atar en el pelo y llevar delante, en el cuello, para no olvidarse que había una promesa de Dios. A veces quizás nosotros nos olvidamos, y sí, porque en el caos uno se olvida de que Dios tiene promesa, no para nuestras vidas. Pero en ese mismo caos yo siempre digo, está bueno tener uno en la casa una palabra de Dios escrita en un papelito, pegada en la heladera, pegada en el baño cuando te vas a lavar la cara, pegada, no sé, en la billetera, pegada en la cocina, ¿no? Porque en esos momentos de caos, lo primero, si vamos al baño, vamos a ver esa palabra. Si vamos a abrir la heladera, la vamos a volver a leer, ¿sí? Si vamos, no sé, si abro mi billetera, va a estar ahí. Esto funciona así, recordando de que Dios tiene promesa para cada uno de nosotros. Amén. A pesar del caos, y cuando Dios habla del caos, y me hablaba del Leviatán, Dios me estaba diciendo, esto es mío, digamos. ¿Qué quiere decir? Que aún el Leviatán yo lo creé. Y yo lo hago jugar en el mar. Y aún Él me espera para que yo le dé de comer. Entonces yo tengo autoridad sobre ese caos. Eso era lo que Dios me estaba diciendo. Él tiene la autoridad en todo momento de nuestras vidas. No más que nosotros debemos recordar en ese momento de que tenemos un Dios de poder, de gloria, y que tenemos un Dios soberano que creó todas las cosas. Amén. Bueno. Después, tengo más. Vamos al Salmo 30. El Salmo 30 de David dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceniste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Si hay una cosa favorable en David era que él en el peor momento de su vida, cuando él estaba enfermo o estaba en peligro, siempre oraba a Dios y recordaba en esa alabanza o en esa oración que él hacía, que es el Salmo, todas las promesas que Dios tenía sobre su vida. Y eso era lo que lo levantaba. Y eso era lo que lo fortalecía en las enfermedades, en las injusticias, en el caos, ¿no? Automáticamente David declaraba la bondad de Dios sobre su vida, ¿no? Y siempre quizás a veces hablamos de esto mismo, ¿no? Él recordaba siempre lo que Dios hizo de bueno en él en cada situación adversa.
Cuando él estaba enfrente de Goliat, y era chico y era adolescente, y había un gigante que se le había levantado en contra del pueblo, y él quería ir a luchar contra ese gigante, que todos se reían, ¿no? Porque como una criatura tan chica iba a luchar contra ese gigante y le iba a ganar, si había todo un batallón que no podía con el gigante. Pero David dice que se paró y recordó de que en el campo Dios lo había librado de la boca del león y de la mano del oso. Y si Dios me salvó de la boca del león y de la mano del oso, ¿cómo no me va a salvar hoy de este? Porque reconocía que la autoridad venía de Dios y no del hombre. Y era unas cosas de las que Dios amaba de David, que era el corazón que tenía David al creer en Dios, ¿no? Y al saber de que la autoridad era de Dios y venía de Dios. Oremos para que Dios nos dé ese corazón como David, ¿no? Y en los momentos de caos, en los momentos de dificultades, en los momentos de enfermedad, en los momentos de problemas familiares, en los momentos de situaciones difíciles de nuestras vidas, reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida. Si ya Dios me sacó de esto, ¿hoy no me va a sacar de esto? Si es el mismo, si es el que tiene promesas sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a leer Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. ¿Por qué era necesario que Dios salve al pueblo de la mano del faraón y que crucen ese mar? Porque había una promesa, ¿sí? Porque ellos tenían que ir a una tierra prometida donde Dios ya le había dicho que ellos iban a habitar. Entonces, esta palabra en Romanos, que se escribió muchísimos años después, 2000 años después de esa palabra, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito con cual cada uno de nosotros fuimos llamados. ¿Qué quiere decir? Que hay un propósito en cada uno de nosotros y que Dios va a cumplir ese propósito que Él dispuso en cada uno de nosotros. Dios lo tiene que cumplir. ¿Vieron que hay una frase que dice: nadie muere en la víspera? ¿No? Porque Dios va a cumplir el propósito. Porque Dios lo que declaró sobre tu vida o lo que estimó para tu vida se va a tener que cumplir. Por eso el caos, el mal, no sé, la enfermedad, el dolor, no va a poder con nosotros porque Dios tiene autoridad sobre todo eso. Amén. Dice el salmista, hay un salmo donde dice: aunque se levanten millares de personas contra mí, no temerá mi corazón, ¿no? Y aunque contra mí se levanten guerra, yo estaré confiado, decía David. Porque sabía que Dios tenía delante. Porque era el mismo Dios que lo libró de todas las cosas malas y aún lo hizo vencer a un gigante. Ese mismo Dios es el que estaba con él y él reconocía en cada momento de su vida el poder de Dios. Si ustedes leen un salmo de David, primero él quizás es como que se queja, pero a medida que él va hablando, va reconociendo el poder de Dios, ¿no? A medida que él va reconociendo el poder de Dios, él como que se va autoconsolando, ¿no? Como autoalimentándose espiritualmente para creer en Dios y para tener esa fe que necesitamos todos para que en el momento del caos o en el momento que tengamos mal, nos acordemos que tenemos un Dios poderoso, que no nos va a dejar morir en la víspera. Amén. Que no nos va a dejar tirados cuando más lo necesitamos. Reconocer eso, ¿no? Lo que Dios hizo en nuestra vida una vez lo va a seguir haciendo y aún más. ¿Por qué? Porque Dios creó al Leviatán para glorificar su poder, para decirle al caos y al mal de que Él tiene autoridad sobre él, aún en esas necesidades nuestras, aún en esas dolencias nuestras, aún en esos tiempos de desesperación o de enfermedad, Dios tiene el control. Amén. Y creo que en toda la Biblia Dios nos muestra eso, ¿no? Y uno dice: ¿y por qué Dios?
permite esas cosas, ¿no? Y muchas veces es porque, ¿y por qué no? Muchas veces no sabemos, cada uno debe hablar con Dios y Dios se lo explicará, ¿no? No tenemos explicación para eso, pero yo sé que Dios la tiene y que si se la pedimos, Dios nos va a decir por qué. Pero también sé que en la vida espiritual de uno necesitamos ejercitar esa parte de la fe. En Santiago 1:3 dice, Santiago 1:3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Sí? A veces en las pruebas necesitamos tener paciencia. Y yo creo, ¿no? O al menos a mí me pasa de que en cada situación adversa, en cada situación difícil, voy teniendo más paciencia, porque voy entendiendo de que Dios tiene el control, ¿sí? Quizás en la primera me redesesperé, y en la segunda me desesperé, pero no tanto como la primera. Y así sucesivamente hasta que vamos entendiendo de que, como David, que si Dios nos libró de lo otro, también nos va a librar de esto. Amén. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, porque así como dice tu palabra, Señor, que hablábamos en Éxodo, tú, Señor, sacaste con mano poderosa a Israel de Egipto. Así tú nos sacaste a cada uno de nosotros del lugar donde estábamos, con mano poderosa. Y es esa misma mano poderosa la que nos sigue guiando, la que nos sigue fortaleciendo, la que nos sigue cuidando, la que nos sigue dando todo eso que necesitamos, la que nos sigue librando. Es esa misma mano poderosa. Es tu mano, Señor, la que nos sigue levantando. Es tu mano, Señor, fuerte, la que nos sigue guiando. Es tu mano fuerte, Señor, la que sigue, Señor, cuidando nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú cuidas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de las necesidades, de las enfermedades, Señor, a pesar del caos, Señor, a pesar de todo eso que vemos, Señor, o que estamos viviendo, o no, Señor, pero que vemos de otras personas, Señor, sabemos que tú tienes el control, que a ti se sujeta todo espíritu y toda carne, que a ti, Señor, que tú creaste los cielos y la tierra y todo lo que habita, y que todo se sujeta a tu nombre, Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú tienes el control. Tú siempre tienes el control. A pesar de nuestra desesperada, Señor, a pesar de desesperarnos, a pesar, Señor, de asustarnos, a pesar, Señor, de muchas veces, Señor, llorar, gritar, patalear, Señor, y no poder solucionar nada. Sabemos que tú solo puedes solucionar nuestras vidas, Señor. Aún, Señor, cuando la ciencia, Señor, aún cuando los bancos, aún, Señor, cuando las circunstancias nos digan que no, Señor, que no hay solución, Señor, que no hay alternativa, solo tú tienes la solución y te damos gracias. Gracias por ser tus hijos. Gracias, Señor, por librarnos. Gracias porque tú cumplirás el propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos guiarás. Gracias, Señor, porque tú has marcado un propósito en cada uno de nosotros, Señor. Y tú cumplirás el propósito en mí, Señor. Y tú cumplirás el propósito en cada uno de mis hermanos, Señor. Y tú nos sostendrás con tu mano poderosa, Señor. Y tú nos librarás y nos guardarás de todo mal. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque empezamos este año, Señor, declarando, Señor amado, que tú nos guardas del Leviatán, que tú nos guardas, Señor, de todo mal, que tú nos libras, Señor, si viene tú nos librarás y tú cumplirás el propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que nadie muere en la víspera, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú una vez más nos librarás y nos guardarás de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.